Sele, las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. Melon. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a que habla amigo y entra. Nada, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal ha pasado la semana? Bien, bien, con Bien, ganas bien. aquí de seguir esto que se quedó en stand-by, el to be Sí, continued, que siempre nos deja con ganas de más. totalmente. Raúl, Ricky, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Todo controladillo? Bien, sí, esperando para continuar saqueando las alforjas. Vale. Nada, la semana pasada nos habíamos quedado en la primera parte de la vida de Tolkien. Nos habíamos quedado justo cuando él se queda huérfano, va a la guerra, etcétera, etcétera, todo eso y tal. Habíamos dicho un poco que Hobbiton era un poco lo que él vivió cuando en la campiña inglesa, etcétera, etcétera. Le recordaba un poco a eso. Después tiene que irse a la guerra, que la vida de Aragorn más o menos se ha ajustado un poco. Y que poco más, poco más. Con sus personajes de alguna manera Tolkien nos transmite sus andadurías personales. Como no, contar con Raúl, un experto como Raúl, el enano Mindungi, como él le gusta llamarse. No, 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 no. A mí expertos no, yo soy un ernito como otro cualquiera por ahí. Yo si quieres charlamos, porque por hablar y echar el chisme los llamo, Sí, pero expertos tampoco. anda que Puede un ser el can... primer enano humilde, ojo, ya lo Hostia, dejo ahí. No, 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 eso se lo dejo a Gimli, yo se lo respeto mucho. solo él. Todos los demás respiran en la oscuridad y se le nota bastante, ¿no? Sí, desde luego, cabreados con la vida y con el suelo por tocarle los Exactamente. Cuidado, que es un programa de los públicos, Ricardo. Este lenguaje, pi. censúrelo. Y Eso para nada, pospo. siempre es bueno tener en una compañía un hobby que nos ayuda a saquear, entrar en los sitios y salir y que gracias a eso que salgan por un momento de su vida de no hacer nada, porque al final un hobby no hace nada, ¿verdad? Pero que es muy difícil no hacer nada. O sea, son años y Y años ahí, de duro entrenamiento y repetición de no hacer nada. ¿Tú sabes Pero lo que se hacen conseguir la cosas. forma en el sofá? Lo difícil que es. Él es Por un favor, experto, ¿eh? la mantequilla no se unta sola en el pan, pregunta. ¿vale? En el IKEA, en el Hobbiton habrá un IKEA, se forrarán, ¿no? Porque con tantos sillones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ebanistas, Eh, altos ebanistas, vale, vale. artesanos de las Pues antiguas yo abriré un épocas. IKEA en Hobbiton. Ikea Hobbiton, sí, bueno, Que era ¿por Hobbiton. qué no? Tendría futuro, tenía futuro. ¿Por qué no? Espacio hay, desde luego, en esas largas laderas. Bueno, vamos a continuar un poco con el programa anterior. Y nada, nos habíamos quedado en que Tolkien, habíamos dicho, haciendo un poco referencia a sus libros, habíamos dicho que un poco cuando vuelve de la guerra y es lesionado por una granada, empieza a medio escribir el Silmarillion, ¿no? Empieza a escribirlo ahí con la, a lo mejor con las experiencias de un poco intentar, lo que habíamos hablado, ¿no? Un poco crear una cultura inglesa, que para él no le gustaba, lo que había dicho Raúl, no le gustaba mucho la cultura inglesa que tenían, que procedía de la francesa, y que a Tolkien no le gustaba, y él dijo con sus dos, como dijo Raúl, me la voy a inventar. Perfecto. Habíamos dicho que también lo que escribe o lo que un poco edita también es la primera edición del diccionario de Oxford. Ahora Ujú. recordando, Ujú. nace su primer hijo y ahí trabaja como tutor independiente en Oxford. Nace su segundo hijo, Michael. Pasa a ser profesor de lengua inglesa en Lens. Nace su tercer hijo, Christopher. Aquí es cuando empezamos ya con una época en la que Tolkien ya empieza a publicar, o yo lo veo de esa manera. Fijémonos también que sus personajes
más emblemáticos o célebres también son escritores. Tanto Frodo como su padre adoptivo tío Bilbo son escritores que son los que narran todo lo que son las hazañas de lo que es el Señor de los Anillos y el Hobbit. Ese libro rojo y demás. Tolkien es elegido profesor de anglosajón en Oxford y que comienza su amistad con C.S. Lewis, que es el creador de las Crónicas de Narnia, si no me equivoco. Correcto. También tener en cuenta que en todo esto Tolkien es una persona muy retraída a sí misma por todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, todo cómo se ha transformado su vida. Creo que, si no me equivoco, Tolkien es el que le dice a Lewis que publique sus Crónicas de Narnia o sus libros o lo que tenga escrito en ese momento. Es convencido por Lewis para un poco que publique su trabajo. Creo que era al revés, que Lewis convence a Tolkien para que lo publique. No estoy muy seguro. Ahora tengo dudas. Bueno, da igual. Vale, Si no vale. San Google, la gente puede escribir ahí, Sí, Ángel de Luz, sí. por favor, ilumíname. Vale. Y nos escriben Ambos por debajo como- diciéndonos, ¿tienes razón? Tal. O no tiene razón Sí. ninguno. Dejaos de inventaros Dejadlo en los esta basura. comentarios, También nos suscribíos vale. en el canal y darle a los comentarios, por favor. Ya está. Importante. Que ambos apoyaron, ambos empujaron a publicar. Sí, ya está. entre- Un Estamos poco ahí, sí, en al tabla. final Claro. generan un club de lectura para leer sus obras. Mm. Entre C.S. Lewis y Tolkien se genera ese club como un club de lectura, por así decirlo. Estamos Sí. hablando que es el entretenimiento de esa época. No Ujú. tenemos una televisión como tal, no tenemos un entretenimiento más allá de una radio o algo así. Y al final pienso que toda esta gente nace o crean estas maravillas porque se centran su vida en su obra. Él al principio simplemente escribía eso para Michael, para Christopher, estaba escribiendo El Hobbit, que empezó en un examen que estaba en blanco. Estaba ahí, un alumno por visto dejó una parte en blanco y empezó a escribir y se le ocurrió en un agujero, en esta madriguera, y empieza a desarrollarse lo que es ahí el Hobbit en un examen en blanco. Sí. Y lo empieza a desarrollar y por lo visto, por lo que he visto en algún otro documental, era como esperamos a Navidad por ver el capítulo siguiente Sí. de esto o algo así. Sí. Y se los iba contándolo a los chiquillos. Y luego ya pues lo va leyendo también en estas reuniones y C.S. Lewis, si no me equivoco, que puede ser tal, es quien le empuja a publicarlo. Publicarlo. No, pero el Silmarillion ya estaba escrito o había hecho algún... No. El Silmarillion sigue ahí. Es un trasfondo que Ahí. estará perpetuamente Vale. en movimiento. Piensa que es una Vale, obra vale, inacabada. El Silmarillion, en verdad, no lo llegó a terminar. Es Vale. una obra Él no. viviente que sigue ahí. Vale. Él no la termina, desde luego. Exactamente. Vale. él no la Sí, se termina. queda Él la ahí empezó. apartada. Quedó ahí, claro. No, apartada tampoco, porque No. al final su mundo transcurre Él seguía ahí. trabajando sobre ello. Lo que pasa es que no se publicaba o no veía la luz hasta... No, es algo que él empezó a generar, que esa mitología, Sí. y le fue dando forma con eso a esta otra historia. Mm. Y esta historia nace a raíz de lo que él ha inventado con anterioridad. De ahí empiezan a hacer el Hobbit y fue, creo recordar que eso, C.S. Lewis lo empuja. Ya había publicado anteriormente cuentos y el libro del Sir Gawain y el Caballero y todo el tema este. Pero justo el libro este, pues no tenía esa confianza, no sé, para él era un cuento para sus hijos, no. Pero Eran lo lleva a la cuentos edición. orales, de alguna manera. Allen and Unwin, creo que es la editorial que lo publica. Entonces, el que sale en el documental sería el hijo del editor que publicó El Hobbit y comenta que su padre le daba un chelín, o 10 chelín, creo que era un chelín por leerse una novela y darle un feedback. Entonces, Joder. le gustó, le dio un feedback positivo y dice que fue el chelín que mejor se ganó en su vida, porque esa novela se vendió lo que no está escrito. Y al final es eso, es una historia que engancha, el Hobbit es una historia que engancha desde el principio hasta el fin, que ya lo hablaremos en otro podcast más Sí. detenidamente, indagando más en su historia, en su feedback. Al final es una peli Disney, yo lo veo así, te hablan los animales, hay canciones, hay tal, Sí, sí. es una peli Disney. Roberando. en Es libro. que es una película Roberando. fácil de entender, fácil de captar. Y en cuanto a la lectura, pues también una lectura más sencilla que el propio Señor de los Anillos. Y Sí, así pero Maribel ni te hace cuento. gracia, yo qué sé, la parte de Beor Sí, con los animales más ahí afable. trayéndoles la comida, luego el sí. pajarito hablando al otro, este para acá, este para allá. Tú, pues, Sí, oye, sí. Antes hiciste referencia, Raúl, a los cuentos que le hacía en Navidad. sí, Y hay un libro que se llama Cartas a Papá Noel. sí, Es
lo que sus hijos escribían a Papá Noel y que Tolkien les respondía. Pues todas las cartas están, a ver si se puede ver, Mira, vale. ¿sabes? Están Tolkien le recogidas. respondía a sus hijos. Bueno, de hecho, las ilustraciones son Sí. súper bonitas, le escribía cuentos, le escribía, respondía, estaban todos súper bien. A ver Y la portada, Jesús. es esto. Esa es la portada. Ah, vale. Y esta es la parte de atrás. Muy bonita. Bueno, sencilla, sí. Sencillo y Está fácil de bonita. usar también. Ahí con el símbolo de Tolkien, muy bien. Sí, está muy guay, esta me encanta. Y está súper bien porque era lo que Tolkien, Papá Noel le respondía a sus hijos. Papá Luego- Noel o Santa Claus, Sí, depende de donde nos Papá estén Noel o Santa viendo, en Claus, qué sí. parte del mundo, ¿vale? Santa Claus. Vamos a integrar también Los toda Reyes esa diversidad Magos, de hombre. A culturas. nuestros hermanos de otros lados, sí. Para mí es interesante en el sentido ese, que al final todo esto nace de esa idea de un cuento y tuvo una acogida tan grande que los editores es cuando le piden que haga esa continuación de ese cuento, decir, no, pues a ver, esto se vende muy bien, hazme un Hobbit 2, y todo, si se vende bien, sigue. Vamos a aprovechar aquí la gallina de los huevos de oro. Obvio. Y Obviamente. ahí está la cosa que él empieza a tener, digamos, más relevancia todavía. Ya es notable como profesor, ya es notable como, como escritor, pero ahora es como he entrado en una rueda más Vale. grande. Que para poner fechas un poco, Tolkien termina el Hobbit, da su conferencia de Beowulf y los monstruos y los críticos en el 36. Exacto, piensa Lo que, eso, termina que de él es el escribir. mayor entendido en ese momento en Beowulf, en mitología nórdica, es de los más entendidos que existen. Vale. Sigue siendo un super friki de lo nórdico, o sea, eso le encanta, que es de ahí donde reflejamos todo el tema de elfos, enanos, duendes, que no son los seres de fantasía, que es algo que me gusta recalcar porque en su momento la fantasía era todo como idílica, todos son ponis, unicornios, pegasos, ay, qué bonito es el mundo. Y él le da ese aspecto más oscuro, que es lo que decía Ricardo en el programa anterior, que ese Gollum que le causó pavor, que le causó miedo, Completamente. que le tocó en sitios indescriptibles. Ay, no recordemos eso. Vale, Pero sí, sí, sí. Muy oscuro todo. todo así. Todos los recuerdos que tengo son muy oscuros. Vale. En el 37, publicación del Hobbit, Tolkien comienza a escribir una secuela que acabará siendo El Señor de los Anillos. Exacto. Del Fíjate 36. un detalle del Señor de los Anillos con referente a la guerra, es decir, siempre hay un símil que él dice que no hay ningún símil entre la Segunda Guerra Mundial y lo que es su obra, pero yo lo veo, porque a la Segunda Guerra Mundial su hijo Christopher sí va a la guerra, él ya no, Vale. pero su hijo sí. Y estamos viendo cómo, digamos, entre comillas, puede ser ese Bilbo que deja ir a Frodo a una aventura, entre comillas, o ese Gandalf que ya con la sabiduría que tiene, que ha recorrido, acompaña un poco en la guía a que viva su aventura también, porque Gandalf no acompaña a Frodo en toda la aventura, pero sí lo guía, y pienso que también tiene esa función, esos personajes que siguen estando ahí de una manera o de otra. Como un poco Gandalf le dice a Frodo que lo que tiene que hacer, pero lo que lo tiene que hacer él, en el sentido de que él no puede ir porque tiene que ir a otro sitio, tiene que hacer otras cosas. Exactamente. Manda a Frodo a ir a Bree y verse en el pony pisador. Encuentra a Aragorn de puro milagro, yo creo, aunque lo estaban buscando. Y es un poco eso. Hasta que no llega a Rivendell casi no se vuelve a encontrar. Exactamente. No voy a hacer un spoiler, pero lo vuelve a dejar solo a la Pero al aventura. final es parte de lo que es la guerra. Luego dicen que hay otros símiles entre el bando nazi, Mordor y demás, que ahí ya pienso que ya eso sería enrevesar el rizo. Sí. Pero sí que en Sí, esos pequeños puntos, al final siempre en toda guerra, en toda historia hay un villano y hay unos buenos y se desarrolla así. El símil ese para mí es un poco pobre y sí es cierto que ahí yo no veo el símil que la gente ve. A lo que A lo sí. mejor por la parte del adoctrinamiento, el crear una mentalidad, ¿no? Sí. El crear esos seres, los orcos, de alguna manera, ¿no? Crear también a ese perfil nazi o cualquier tipo Sí, de perfil étnico al que revolución, te al estás fin y al refiriendo, cabo. sí. De revolución o cualquier tipo de
de tendencia extremista, a lo que sea. Pues pero es eso, puedo llegar a verlo, pero no tan claro. Considero que es cierto, es justo lo que estás diciendo, pero lo puedo aplicar a cualquier perfil, no solo a Sí, ese. sí, por eso, no concretamente el bando nazi, pero sí, ¿verdad? Cualquier adoctrinamiento más allá de... Pero sí es cierto que ahí es cuando se desarrolla todo. A ver, él tarda en escribir ese libro porque es un perfeccionista. Al final estamos hablando de una persona, un lingüista increíble y que revisa y revisa y le da vueltas y vueltas. Cuando veo las Crónicas de Narnia, me recuerda que es una obra demasiado infantil para mí y son que escribe un montón de libros, ¿no? Son como Son 7 libros. Las Crónicas de Narnia, es más, te recalcan justo un detalle que C.S. Lewis cumplía en fecha y hora. Él era como muy estricto. Año libro, año libro, año libro, año libro. Tolkien dice, te voy a sacar mi libro. Será perfecto, pero cuando yo quiera. Pero no sé si has leído, Raúl, los libros de Lewis. No los he leído. Pero las películas le dan un toque demasiado... ¿Cómo te explico? Sí, es verdad que tiene un poco a la fantasía. Yo creo que sobrepasa ese pequeño límite de la fantasía. Pero bueno, que igualmente encaja bastante bien. A ver, fantasía. Es lo que comenté antes. La fantasía lo tiene todo. O sea, Tolkien tiene fantasía desbordante. Piensa que todo el mundo de Dungeons and Dragons nace de Tolkien al final. Por eso viene a posteriori. Entonces, todo eso nace de Tolkien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la fantasía piensa que se lee a relación de las películas, porque vuelvo y repito, no me leo los libros, igual son maravillosos y diferentes. Pero sí es cierto que las películas es esa fantasía un poco más, digamos, dulce, ¿no? Que es como muy pretty todo más bonito, todo... Infantilizado. Sí puede ser, sí puede ser. El cuento de Narnia, a ver, al fin y al cabo, es enfocado para un público muy infantil y si es verdad que yo no veo que haya evolucionado hacia otro tipo de público, como puede ser el Señor Anillo o el Hobbit, todo esto, toda la escritura de Tolkien. También es eso, ¿no? Lo que estoy diciendo, hay novelas que crecen con el público y novelas que se quedan para ese público. Pero lo vemos también en Harry Potter, ¿no? Harry Potter empieza siendo un libro infantil, igual que el Hobbit, súper entretenido, te lo bebes de arriba abajo y me parece súper bueno. Y ves cómo el libro se va oscureciendo y vas creciendo, porque claro, cada año haciendo el libro y vas creciendo con ese protagonista y vas sufriendo lo que él está sufriendo. Entonces se va oscureciendo todo. Sí, yo personalmente, yo intenté leer desde pequeño, la verdad que nunca he sido un gran aficionado a la lectura de jovencito, pero intenté leerme la Cámara de los Secretos. No lo terminé, fue un regalo que me hicieron, pero bueno, yo siempre he sido más partidario del mundo cinematográfico y lo he visto, pero vamos, muy claro, a pesar de que en cada película cambiase de director, que fuera dándole diferentes toques y visiones, desde lo que es la piedra filosofal hasta el final, hasta el prisionero de Azkaban, que ya empieza a ser todavía más oscuro, pues todo ese progreso es verdad, ¿no? Es una transformación, yo creo que necesaria, lo que le hace crecer el personaje. Eso pienso igual. Es lo que igual aplicamos aquí en Tolkien. Cerrando un poco aquí también el tema de este inciso de Harry Potter. Sí, exacto. Al final, yo por ejemplo la primera película no me gustó. Yo la vi en el cine, no me gustó, ni la vi en Harry Potter, ni nada. A mí me pusieron directamente después la tercera, una persona me la puso y me enganchó. Y después, mira, voy a ver la anterior también. Y a partir de ahí, pues te sigues enganchando. También en la época que luego me leí los libros y en cambio el primer libro me encanta. La primera película no la aguanto, pero el primer libro me encanta. Sí. Pero sí, que volviendo se puede aplicar todo esto a las novelas que se van oscureciendo y cada novela del Señor de los Anillos es más oscura que la anterior. Completamente. Ahora me traigo Star Wars porque es lo que más fresco y lo que más a veces está. Me parece. Donde hay una parte de la filosofía que es el camino del héroe, ¿no? Sí. El camino del héroe es el villano o el héroe según qué percepción tengas de tu realidad. Me explico. Para Anakin, seguramente salvar a Padmé era ser el bueno. Pero para los demás es querer salvar a Padmé en contra de no matar al canciller que era el Lord Sith. Sí, que pone un único motivo personal al del colectivo.
Antes, Eso exactamente, sería la el necesidad camino propia ante un colectivo común. Claro. Eso. Sí, es el O- camino del héroe. Al fin y al cabo, del se héroe. pensaba que era el héroe y bueno, pues Eso, por lo mismo pasa con Frodo. Al final, no creo que haya ningún spoiler. El camino del héroe, o de cualquier héroe dentro de la vida de Tolkien, porque hay varios. Gandalf. Sí. Gandalf toma a veces decisiones equivocadas. Perdona por el inciso, Yuji, pero al que considere ahora que esto es un spoiler, Mm. ha tenido muchos años para poder Ir ver a esa ver película. las películas. Y más para leer las novelas. Y más para las novelas. O sea que, amigo, ya no hay spoiler aquí. Sigue, perdona. Eso, que al final Gandalf también se equivoca y toma decisiones equivocadas en Sí. función de lo que va tomando, lo que va decidiendo. Y que cada camino tiene su bueno o malo en ese sentido. El camino del héroe pasa en casi todas las películas de villanos, de superhéroes. En función de lo que tú seas, será. Quiero decir, tus decisiones te dicen cómo eres tú en realidad. Y ya ahora no me acuerdo por qué traje esto a colación de que traje esto. No me acuerdo. Porque te sentías aislado, porque hablamos de Harry Potter y tú querías hablar de Star Wars. No pasa nada. No. Así que, Bueno, el caso. no, pero En el, sí. en el O sea, caso de Tolkien, sus personajes muchas veces no son tan lineales, son poco lineales. Saben por dónde van a ir. está muy bien definido. O sea, Sí, que lo está conoces desde el bien primer definido. momento. Martin, No, Exactamente, no, los personajes tienen una evolución y está bien muy bien marcada en ese aspecto. Eso. Y después serás más villano o menos villano en función de las decisiones que tomes. Eso. Siempre nace a raíz de la primera oscuridad que le dieron a todo esto, o yo lo veo de esa manera, que fue esa, que bebió de lo primordial, digamos, de las mitologías básicas para luego generar ese mundo. Y ahí pues siempre, a posteriori, todos han ido creciendo siempre con el Señor de los Anillos al pie de la cama, básicamente, que eso es así. Ahora me surge una pregunta. ¿Creéis que los personajes de Tolkien o los de Tolkien o los de Harry Potter son bastante lineales? ¿Se espera lo que se va a pasar de ellos? ¿O van cambiando y no se sabe muy bien sus intenciones? yo diría que en cuanto a protagonistas, sí, porque siempre, al menos en este tipo de novelas y películas, creo que tiene que haber, evidentemente, pues, el héroe de la trama, ¿no? Alguien al que podamos seguir y entender un poco, que nos guíe también por el mundo, que nos presente la historia. Pero el resto, personajes que le rodean, no. O sea, es como muy variable, muy... Vale. ¿no? O sea, el principal no cambia y los demás sí pueden cambiar. Sí, yo creo que se van adaptando en cuanto a ver, también todos vamos a establecer como una especie de círculo de cercanía y de acción, ¿no? Que pueden tener con el mismo protagonista o protagonistas varios. Vale. Pero sí evolucionan. A nivel personal, el protagonista, evidentemente también, pero se espera que vaya por un camino en concreto. Vale, Raúl. Yo creo, estoy de acuerdo con Ricardo, porque pienso que sí que hay una parte lineal que tú ves clara en algunos personajes, pero en otros no tanto. Es decir, tú sabes lo que va a ocurrir en casi todo momento, pero siempre hay un último giro que no te espera. En ese aspecto, no sé, yo por ejemplo pienso en Aragorn y es un personaje que sí, que tal cual es predecible, va a hacer esto, y va a seguir por este camino. Le puede salir bien, le puede salir mal, aquí hay un giro, aquí hay otro giro. Pero está ahí la cosa de que sabes cuál es el camino que va a tomar él. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de la figura de Frodo, que sabes el camino que va a seguir y cómo se va transformando en contra de su propia voluntad por la influencia del anillo, pienso que hay momentos en los que no te esperas ciertas cosas. Vale. Entonces, tienes personajes que sí que te pueden, digamos, sorprender, por llamarlo de una manera, más que la situación, el personaje en sí te puede sorprender, y hay otros personajes que te sorprende más la situación que el personaje en sí. Un caso podría ser el tema de Boromir, ¿no? O sea, acompaña, decide acompañar a la comunidad del anillo y se ve tentado, o sea, siempre que es un progreso que vamos viendo, no es tan brusco, pero que vamos viendo cómo se va él cambiando la mentalidad y el comportamiento con los demás a causa de esa tentación del anillo, hasta que llega al punto de traicionar de alguna manera a Frodo y los demás. Sí, es un poco así de cara a eso, porque más en los libros se ve más la figura, porque claro, una película final está cortada un tiempo, pero en los libros puedes ver más la figura de Boromir ayudando y arrimando el hombro de cara a la comunidad. Claro.
Vale. Y luego ves ese giro. También, yo sé que a lo mejor todavía no deberíamos estar tanto en materia, pero por ejemplo, Boromir, hay que ver sus circunstancias también, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, ¿Viene de pero... dónde viene? ¿Cómo está el tema en Minas Tirith? O sea, estamos hablando de que no es un estado en guerra, pero casi. En el sentido que hay desesperanza, hay ganas de intentar ganar la batalla por salvarle el culo a todos los demás. Entonces, te ves en esa tesitura tan grande que dices tú, no sabes exactamente hacer ni cómo continuar, y se te presenta la voluntad del anillo, que en realidad has perdido un poco también el conocimiento de los reyes antiguos. Se han ido perdiendo un poco la estirpe de los reyes y se han ido dejando en señores menores que no saben cómo actuar en este tipo de cosas. Entonces, Boromir viene de ahí desde el desconocimiento. Y yo, que he estado peleando y partirme la cara y que mis hombres mueren cada día, o sea, es lo mismo, el camino del héroe es en función de que Boromir diría, si se me presenta esta oportunidad, puedo utilizar el anillo contra de las tierras de este ejército invasor. Utilicémoslo. Seguro que la mente lo quería hacer por bien. Pero lo que él no sabe es que el anillo lo controlaría. O sea, hay que verse también. Claro, porque es esa parte... Yo pienso que Boromir va a ser más... Vamos a desarrollarlo más a la hora cuando hablemos de la novela. Sí. Esto es un Para premio. poder a darnos tiempo a acabar este programa, porque si no, se nos va a alargar la vida de Tolkien un cacho. Muchísimo, por Dios. Muchísimo. Porque sé que esto vicia y yo me seguiría ahí enrollando con Boromir, uno de los personajes que me encantan, que tiene un buen desarrollo para lo poco que dura en el libro, es un personaje muy marcado. Pero vamos a seguir avanzando, que aún nos queda un camino por recorrer. Sí, por Dios. Bueno, está bien, para ir haciendo boca Sí, para ir aquí haciendo a boca. los televidentes. Vale. Termina la guerra, Tolkien es elegido mentor profesor de lengua y literatura inglesa de Oxford. Completa el Señor Sí, de los eso es lo Anillos en el típico, 48. después se En corrige. el 49, publicación de Egidio, el granjero de Ham. Esa novela, recalco que es muy buena, me gusta mucho el cuento básicamente, y ves mucho la figura, ves claramente la figura del hobbit en Egidio. Ese granjero que quiere ir en paz y tranquilidad y lo tienes que mandar a la guerra también. Aquí también se repiten las cosas. Y es algo súper divertido de leer, es ameno, vuelve un poco a retomar un poco lo que sería la mecánica del hobbit, o sea, quizás un poco para relajarse un poco. Y tú, mira, esto es bastante denso, voy a hacer esta novela que es un poco en la línea del hobbit, divertida, amena, fácil de leer y bastante cortita, y la disfrutas de arriba abajo. Esta no la No, ya lo hablaremos de ella en algún otro podcast futuro, pero solo remarcarlo que merece mucho la pena. Vale. En el 54, publicación del Señor de los Anillos, volumen 1 y 2. Publicación del volumen 3 en el 55. Y en el 59, Tolkien se jubila como profesor. En el 55. Exactamente. Ya ahí, digamos que ha recorrido su vida y ya canta propiamente hecho y derecho con toda la sabiduría que tiene el peso de detrás. Yo lo veo así, que ahí ya se ha transformado a sí mismo. Todo el mundo va a conocer el Señor de los Anillos estamos hablando del 55 hasta ahora, que estamos en el 2024. O sea, es una obra que es inmortal. Al final consigue lo que se propuso, ¿no? De instaurar una nueva cultura en cuanto, o sea, quería transformar la cultura inglesa. Sí, una nueva cultura allí, no la arraigó con su mitología, pero sí que se arraigó como algo propio de allí. Y al final tú vas viendo las naciones que le gustan, el cómo es todo, en esas facciones que tiene el Señor de los Anillos. Al final tú ves claramente que los hobbits son los británicos, eso lo tienes súper claro. Cuando estamos hablando de Rohan, son celtas, nórdicos, y se ve claro ese aspecto. ¿Y de los enanos tú qué dirías? Los enanos somos los mejores, pero eso no me meto. Eso lo dejo para Samalini. Pero eso no hace falta, eso no es tema de discusión. Los enanos son los mejores para él. Y punto pelota. No hay discusión. Piensa, vamos a volver otra vez al principio. El Hobbit tiene que ser los protagonistas. Bilbo y 13 enanos. Entonces, ¿quiénes son los mejores? ¿13 elfos? No, 13 enanos. Mi pregunta iba más por a qué país equivaldrían los enanos. No sé, no pienso que
no se refleja en este mapa del Señor de los Anillos, digamos, la nación enana como tal, o yo no la veo De ubicada. todas formas, haciendo un inciso, que sepáis que los enanos no son creaciones de Eru y Ilúvatar, lo sabéis, ¿no? Sí, eso lo sé, que son humanos. Sí. Eso es aparte. Pero fueron tan bonitos que Ilúvatar le dijo, venga, va, dale. Vale, perfecto, te lo compro. Pero lo hizo tan rápido que se le quedaron cortitos. Ah, porque es como todo en la vida, lo breve es cierto. No. Me hace gracia que lo diga Justificando el Hobbit. cosas, ¿eh? Justificando cosas aquí. Me hace gracia que eso lo diga el Hobbit, ¿vale? El Hobbit. Pequeño. Importante. Porque lo puede decir cualquier persona. Pero era intencionado que fuese así. Sí, tú digas sí, repítelo muy fuerte que te lo En crees. realidad son los hermanos mayores de los Hobbit. No, eran. Algo así. No, pero al final no sabía ubicar, sinceramente, en una zona nórdica, quizás, los enanos, no sabía ubicar. Yo creo que sí, algo nórdico. Pero no, Nórdico, algo- hermano, a lo mejor, ¿no? Sí, nórdicos germanos, o sea, puede ser que sí, hay nórdicos parte germanos, que asiática, se llama celta nórdico, la parte de los Sí. Rohirrim en ese aspecto. Sí, en los Quizás virus sí. célticos. Pues a Gondor, por ejemplo, sí que lo veo como la nación, como esa visualización mitológica del medieval europeo, ¿no? Con esas armaduras, tal, lo veo un poco... Sí, podríamos traerlo más a Centro Europa, ¿no? Un poco mezclado Sí, ese con medieval franceses. europeo con esa línea dinástica, no sé, Sí. veo que tiene ese enfoque, al menos para mí, igual me estoy equivocando, ya me dice por ahí en los comentarios, no, mira, te estás hablando de un entretenimiento. Sí, bueno, esto, a ver, son opiniones personales, aisladas, sin ningún tipo de influencia. se basa en el conocimiento, lo decimos Sin porque base en conocimiento. Ellos más que yo vengo de otro mundo, tal, pero no, por supuesto que estas son opiniones personales y cada uno tendrá la suya. una vez jubilado, ya pienso que se dedica básicamente a un poco a disfrutar de No, y la a vivir algo más vida, también. tranquila, sosegada, un poco hobby en ese aspecto, no una campiña como quizás pienso que le hubiese gustado, pero sí que ha disfrutado de una vida tranquila, sosegada y escribiendo sus libros, un poco cuando se retira vivo. Vale, no, También. ahora que lo dices, voy a decir, se publican las ediciones de bolsillo del Señor de los Anillos y comienza el culto a la novela en recintos universitarios, en el 65. Se publica el herrero de Bottom Mayor y Road of the Om. Se publican los dos públicos. Los dos cuentos así. A ver, el de Robocop Everon, ese no me lo he leído, pero el de Voto Mayor sí. Y ahí ves, sobre todo, aparte que es un cuento precioso, ya no es divertido, que existe un punto divertido en algunos momentos, pero no es que sea un cuento divertido, sino que es bonito de leer. O sea, lo disfrutaré abajo y ahí, igual que Egidio, quizás veías ese hobbit, por así decirlo, aquí ves ese mundo feérico, ese mundo élfico, desde otro punto de vista. No te dicen que son elfos, no te van a decir nada de ello, pero se sobreentiende, al menos para mí, como que haya leído Tolkien, sobreentienden que te está mostrando un poco ese mundo feérico que ellos generan. Y la verdad que eso es bonito de leer, esa para mí es la definición. Yo cuando me lo leí, me sorprendió esa narrativa, esa prosa, que ya no es oscura, ya no es infantil del todo, no es que sea divertida, no es que es bonito. Si alguien no lo ha leído, le doy pie, tienen tiempo, van a ver muchos programas antes que hablan de este libro, pero se hablará, así que léenlo. ¿Y en qué punto se encontraría mismo en esta parte de la vida de el Silmarillion? Algo tan importante y que pues, pasa un poco toda la... Seguirá Según lo que ha vivido hasta ahora, ¿eh? Según lo que he vivido hasta ahora, no Sí. lo sé. No estaba ahí, no lo veía, así que No, pero vi bueno. un documental donde él tenía, por lo visto, lleno de mapas, de notas, de libros por aquí, libros por allí, y eso es el mismo Loki lo va a recopilar todo, lo va a ordenar, le va a poner una cronología, va a colocarlo todo en un compendio correctamente estructurado, entre comillas, y va a recordar todos esos relatos para generar luego lo que sería después el Silmarillion, que quizás es el libro más pesado que te puedas leer de Tolkien. Porque creo que Tolkien lo dice en alguna carta. Está inconcluso y a lo mejor iba a tener 1000 páginas. Y solo hay 300. Y Tengo tranquilamente. entendido de que el propio hijo fue el que finalizó la obra. ¿no? Sí, él mismo fue el que lo hizo. Sí, correcto. O sea, no sé si escribió alguna cosa para darle algún sentido al tema, Ujú. pero
Claro, es que tú imagínate encontrar todo eso ahí y decir, yo lo como orgullo esto. O sea, no es tan fácil. No, total. El Silmarillion simple y llanamente es un compendio de historia. Ujú. Ya está, que sí, hay personajes que, como los elfos, son inmortales porque irás reiterándose en la historia. Pero al final te va poniendo una fecha, esto ocurre así, esto tal, no sé qué, y te habla todo desde el comienzo de los tiempos, desde que Ilúvatar, que es de ese dios que empieza a crearlo todo, junto con los Valar y demás. Le pasa un poco con los cuentos inconclusos, que también son cuentos que están por ahí y que también los recopila y los pone en el libro de los cuentos inconclusos y está súper bien también. Y quieras o no, te escriben algo también del legendario, te ayuda un poco a entender la obra. Las pequeñas historias son a veces lo que te hacen que una obra sea tan rica, porque yo te puedo contar una historia, pero, por ejemplo, tú me puedes decir que los hobbits son tal cosa, pero tú qué sabes si a lo mejor, me estoy inventando, ¿eh? Tú no sabes si a lo mejor los hobbits tenían unos primos negros, por ponerte un ejemplo, y te inventas esa historia, por ponerte un ejemplo, por traer un poco a colación lo de pero tú no sabes si a lo mejor tenían unos primos negros en los hobbits, y si te la inventas, quieras o no, dices tú, bueno, pertenece al legendario y te ayuda a enriquecer un poco el tema. Entiendo cómo estás hilando y al final es de donde nace la historia. Es decir, es como, a ver, rápidamente, es lo que estamos hablando de, estoy caminando por la calle, ¿cojo la guagua sí o no? Si la cojo, pues me tengo que subir, o si no la cojo, pues sigo caminando y adiós. Si la cojo, me puedo sentar al lado de alguien o no. Si me siento al lado de alguien, igual ese alguien me cae bien o me cae mal. Si me cae bien, igual empiezo una amistad. Y así vas hilando una historia con pequeñas cosas que se van generando al final. Y eso es El Señor de los Anillos, es una pequeña cosa, como un anillo que empieza a transformarse en algo más grande. Iremos detallando todo eso en los próximos podcasts y tal. Pero sí que, es que tenemos tanto de hablar, señores. Ya, y el tiempo se nos está yendo encima. Sí. Pero bueno, ya no nos queda mucho. Muere Edith a los 82 años de edad. Su mujer muere a los 82 años. Estamos hablando del 71, que es cuando fallece Edith. ¿Vale? Tolkien regresa a Oxford, recibe la Cruz del Imperio Británico de manos de la reina. Y en 1973, el 2 de septiembre, muere Tolkien a los 81 años de edad. Y ahí termina nuestra historia de la vida de Tolkien. ¿Queréis algo que recordar? ¿Algo que marcar? Solo marcar siempre que leí. Remarco, igual que lo remarqué en el anterior programa, remarco ahora la historia de Tolkien y Edith siempre serán Beren y Lúthien. Eso es impepinable y nadie puede discutir eso porque incluso en sus lápidas ponen Beren y Lúthien. Aparte de eso, por lo visto, la sociedad británica de Tolkien, o el sex club de Tolkien oficial, súper exclusivo, súper chachi, súper guay, ¿Vale? por lo visto cada año van a cantar un pésame a la tumba de Tolkien por su fallecimiento con esos cánticos élficos y demás. Es un dato curioso, meramente. Una nota a pie de página. No, muy bien, interesante. O sea, que a raíz de toda esa cultura generada, todavía hay adeptos que rinden. Exactamente, pero piensa que Tolkien no era una persona que, es lo que decimos siempre, que era retraído. Él no quería lucirse con sus cosas, solo quería escribir, estar tranquilo y ser feliz. Es más, él no quería hacer reuniones, rollo, vamos a hablar en élfico, que inventó este idioma, y gente que quería super darle esto. Dame paz, yo me lo inventé, acá está guay. Pues venga, adiós. Él no te va a hablar en élfico, él no te va a hablar, él se inventó la lengua, sí, pero lo hizo porque le gustaba, porque es su pasión. La lengua es su pasión, es más, cuando inventa una palabra, no la inventa porque suene bien, le genera toda una historia a esa palabra de cómo evoluciona para hacer esa palabra. Exactamente. Es muy escrupuloso para todo ese tipo de cosas. Te inventan todo con una razón, que es lo bueno. Enrique, ¿alguna cosa que añadir para terminar los programas? Sí, bueno, nada, que desde luego, que en torno a toda esta cultura que se ha generado solo una persona con ese pensamiento y que esa facilidad, ¿no? Eso lo hace también, o sea, eso de una palabra y ya te da la historia de esa palabra, creo que la ha hecho ser sin duda el gran escritor que ha sido, ¿no? Y que de los que se han nutrido muchísimos grandes escritores actuales, cineastas, actores, que por suerte, tengo que decir que está empezando a haber una generación de actores con muy buena cultura en cuanto al entorno, vamos a resumirlo todo en una palabra, el entorno friki, ¿no? O con estas culturas mitológicas alrededor, o fantásticas, y yo creo que eso
nos está dando un muy buen producto. Todo ese entorno cinematográfico al menos, que es el que yo voy a defender, que sé que está todo basado en el papel, pero en el que yo me he criado. La verdad es que sí, este hombre nos sigue enseñando cosas hoy en día y eso que lleva muerto un montón de tiempo. Es lo importante de este tipo de cosas. Al final, Tolkien será inmortal por su obra, por todo lo que ha hecho cuando ha estado en vida. Nos ha llegado desde que murió hasta hoy en día, incluso quedará para la posteridad. Imaginaos dentro de 3.000 años que lleguen aquí y se encuentren en el libro del Hobbit o se encuentren en el libro del Señor de los Anillos y lo lean y le sigan cantando. Te gustará más o te gustará menos, pero la cultura al final es lo que importa. Y yo creo que por aquí el tema de la vida de Tolkien que queda más que zanjado. Lo traeremos en algunas cosas, alguna historia más adelante, pero lo podemos dar por zanjado. Raúl, di. Sí, yo creo que con esto ya zanjamos lo que es la vida de Tolkien. Y si acaso habrán puntualizaciones más adelante mientras miremos también las novelas. Sí, traemos también videoreacciones, alguna pila biográfica, etcétera, etcétera, que nos iremos según la programación que tengamos. Vale. A lo mejor traemos a Tolkien un día de esto para que nos hable un poquito de su obra, pero bueno, vamos a intentar, no prometemos la nada. Ouija la tengo ahí en el armario, la tengo ahí. Vale. Nada, gente, sean felices, nos vemos pronto y desde la Tierra Media, un abrazo para todos. Chao. Bye. Adiós.